Hola. Bienvenidos al primer episodio de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos eventos que, aunque a veces parezcan lejanos o poco conocidos, nos dicen mucho sobre cómo el antisemitismo ha influido en la historia del pueblo judío y de la humanidad. Hoy vamos a hablar de un caso que ocurrió en Estados Unidos a principios del siglo XX. Puede que suene como un simple caso judicial de hace más de 100 años, pero en realidad fue mucho más que eso. Es un ejemplo claro de cómo el antisemitismo puede infiltrarse incluso en los procesos legales más formales. Me refiero al caso de Leo Frank. Leo Frank era un joven judío que nació en Texas, creció en Brooklyn y estudió ingeniería mecánica en Cornell, una de las universidades más reconocidas del país. Después de graduarse, trabajó un tiempo en Alemania y luego aceptó un puesto como gerente en la National Pencil Company, una fábrica de lápices en Atlanta, Georgia. Allí se mudó con su esposa Lucille y se integró a la pequeña comunidad judía local. Ahora bien, Atlanta no era exactamente un lugar donde un hombre del norte, educado, judío y con un estilo reservado pasara desapercibido. Había ciertas tensiones culturales. En muchos sectores se veía con desconfianza a quienes no encajaban con la mayoría protestante, blanca y sureña. Y Leo Frank, sin buscarlo, ya reunía varias de esas diferencias. El 26 de abril de 1913, una joven llamada Mary Fagan fue a la fábrica de lápices a cobrar su sueldo de la semana, $1.20. Tenía solo 13 años y, como muchos niños en ese tiempo, trabajaba desde pequeña. Esa misma noche, su cuerpo fue hallado en el sótano del edificio. Había sido asesinada, y junto a ella se encontraron un par de notas mal escritas en las que se intentaba culpar a un hombre afroamericano. Las autoridades comenzaron una investigación con bastante presión pública. Se interrogó al vigilante nocturno, a empleados, y eventualmente se detuvo a Leo Frank. El hecho de que él fuera el jefe y el último en verla con vida bastó para colocarlo en el centro de las sospechas. Uno de los personajes clave fue Jim Conley, el conserje afroamericano de la fábrica. Al principio, negó saber algo. Luego dijo que escribió las notas encontradas junto al cuerpo. Y más tarde declaró que había ayudado a Leo Frank a encubrir el asesinato. Su testimonio cambió varias veces y no era precisamente coherente. Aún así, se convirtió en la piedra angular de la acusación contra Frank. El juicio se volvió un espectáculo. La prensa seguía cada detalle. Fuera del tribunal, las multitudes exigían justicia. Algunos testigos dijeron haber visto cosas que luego no pudieron comprobar. Y la figura de Leo Frank fue presentada públicamente con un tono claramente antisemita, se le describía como extraño, manipulador, ajeno a los valores sureños. Todo eso influyó mucho. A pesar de que no había pruebas físicas sólidas en su contra y de que el testimonio de Conley era inconsistente, Frank fue declarado culpable del asesinato de Mary Fagan y condenado a muerte. Durante los 2 años siguientes, su defensa presentó apelaciones, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. El caso atrajo la atención nacional. Muchos intelectuales, periodistas y activistas empezaron a hablar de un posible error judicial. En junio de 1915, el gobernador de Georgia, John Sladen, revisó personalmente el expediente del caso. Después de estudiar a fondo las pruebas, decidió conmutar la pena de muerte de Frank por cadena perpetua. Su decisión se basó en el principio de la duda razonable. Fue un acto valiente, pero que generó mucha controversia. Slaton incluso tuvo que dejar el estado tras recibir amenazas. Sin embargo, el malestar en ciertos sectores no se apagó. Poco tiempo después, un grupo de hombres vinculados a la élite local, algunos de ellos con cargos públicos o influencia política, se organizó y, el 17 de agosto de 1915, sacaron a Leo Frank de la prisión estatal donde cumplía su condena. Lo llevaron a Marietta, el pueblo natal de Mary Fagan, y lo lincharon. Nadie fue detenido por ese crimen. El impacto fue enorme. Por un lado, la comunidad judía de Georgia se replegó. Algunos decidieron mudarse. Por otro, este episodio ayudó a dar impulso a la recién fundada Liga Antidifamación, la ADL, una organización creada justamente para combatir el antisemitismo y proteger los derechos civiles.
Pero también hubo otra consecuencia: el caso de Leo Frank se convirtió en un símbolo para sectores radicales. A fines de ese mismo año, en diciembre de 1915, un grupo de hombres se reunió en Stone Mountain, encendió una cruz ardiente y declaró el resurgimiento del Ku Klux Klan. Usaron el caso como excusa para revivir su movimiento, esta vez no solo contra los afroamericanos, sino también contra judíos, inmigrantes y católicos. A lo largo de las décadas, el caso de Leo Frank fue reevaluado por historiadores y periodistas. En 1982, un hombre llamado Alonzo Mann, que había trabajado en la fábrica cuando tenía 14 años, declaró públicamente que había visto a Jim Conley cargando el cuerpo de Mary Phagan el día del asesinato. Contó que su madre le prohibió hablar en su momento, por miedo. Este nuevo testimonio ayudó a reforzar lo que muchos ya creían, que Leo Frank probablemente era inocente. En 1986, el estado de Georgia le otorgó un perdón póstumo, reconociendo que el estado había fallado en garantizar un proceso justo y en protegerlo mientras cumplía su condena. El caso de Leo Frank no solo fue un fallo judicial, fue también una manifestación del antisemitismo en un entorno donde bastaba con ser el otro para ser culpable. Es un ejemplo de cómo el prejuicio puede nublar la razón, incluso en los sistemas que se supone deben proteger la justicia. Y sí, fue hace más de un siglo. Pero vale la pena recordarlo. Porque los prejuicios no desaparecen solos. Se transforman, se camuflan, a veces se suavizan, pero siguen ahí. Y si no entendemos cómo operaron en el pasado, es difícil reconocerlos cuando vuelven a aparecer. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Antisemitismo en la Historia. En el próximo, exploraremos otro caso devastador que sacudió al mundo y dejó lecciones que aún hoy debemos recordar.